Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos con José Manuel Gómez, que es abogado, todos lo conocéis, que ha escrito un libro y queremos que nos diga cómo se llama ese libro y qué tipo de libro es, porque se acerca San Jordi y a ver si a alguien le interesa comprarlo. Porque yo creo que es el verdadero dragón de San Jordi. Dinos, ¿cómo Hola es María, tu...? gracias. Realmente yo opino lo mismo, que es el auténtico dragón de San Jordi, pese a que está censurado. La censura del siglo XXI sabéis que no es como aquella que ocurría en la Inquisición con Cervantes, y es simplemente la omisión. Se lo he mandado a muchos medios de comunicación y demás, y unos por subvención, otros por temor, otros por prudencia, pues ya sabemos lo que ocurre. Lo que pasa es que si es el auténtico dragón de San Jordi, por mucho que hagan, al final explotará, porque es muy grande y tendrá que verse. ¿Qué es el New Quijote y el desafío separatista? Por cierto, aplaudido por Vargas Llosa el día de la publicación, que vino a presentar el libro de Manuel Valls, os acordaréis, y entonces dijo eufórico que le había encantado. Lo ha hecho, era semipúblico porque era un acto público, y estamos esperando que lo ratifique igualmente en público. Es una rara avis en cuanto, incluso es difícil de encuadrarlo en cuanto a género se refiere, ¿no? Puesto que es muy peculiar, ya lo observaréis. Es muy sibarita a su vez, lo cual reduce el número de lectores, si es cierto, y requiere una serie de esfuerzo por su parte, porque es un conglomerado bastante complejo. Es una unión de literatura sobre todo del siglo de oro, la Celestina, Remendando Virgos, el arcipreste de Ita cuando se ponía el cepo a la doncella, porque se levantan las órdenes de caballería, y sobre todo, y entonces aquí es lo más primordial, es que hay un personaje, que es Arthur de Britania, que quiere ser, aparte de ser señoría, quiere ser caballero. Para ello tendrá que pasar por la humilde condición de caballero, como han pasado otros, Tirano Blanc, etcétera, etcétera, y para ello deberá instruirse en manos de, digamos, de un caballero que le hace de maestro. En este caso no dice el nombre, en principio es Avellaneda, que devolviendo un favor, como ya sabéis, a Cervantes, pues se presta a ello. Y es un conglomerado, ya os digo, de literatura, historia, filosofía, política y derecho, y mi especialidad de derecho constitucional, especialmente de Sade. Y entonces aquí aparece Merlín, que sabéis que Merlín es el mayor druida que haya parido una madre, como se dice, y le va dando pócimas para evitar la aplicación de la Constitución. Pócimas que difícilmente pueden superar el tema, dado que va contra el status quo, por así decirlo. En definitiva, es algo muy peculiar, muy peculiar. Se asimila la doncella al pueblo, y más o menos es tú hacer ligue que quieras, tienes que ganarte la doncella, tienes que conquistarla, pero ten cuidado, puesto que si el ligue sale mal, te puede pasar como la mantis religiosa, o te puede pasar como aquel otro italiano que quedó colgado de la gasolinera. O sea, que cuando excitas al pueblo normalmente las cosas terminan mal, y es lo que suele pasar. Sí, lo vas La enseñando. foto. La foto. La foto que se ven dos caballeros, uno con el escudo de la bandera de España y el otro con el trapito este. Cuéntanos un poco por qué. Bueno, en la foto no se ve bien en el papel, pero si lo miramos, si lo miramos si lo miramos en la versión, digamos, digital que tiene, enfocando el fondo, tiene una cantidad de símbolos algo extraordinaria que solamente el observador más perspicaz y con lupa observa que hay una serie de águilas, de gigantes, de castillos, y está hecho con mucho mimo. Son los secretos en este caso del artista, ¿no? Es un poco lo que había comentado en la Edad Media, era el torneo donde la justa decidía la verdad y la mentira. Es decir, la mentira era cuando se nublaba el cielo, y hasta que no salía el sol no se retornaba a la justicia. Entonces, dado que no existía, por ejemplo, como existió hoy las constituciones, que es lo que evitó que el hombre animal arregle sus problemas siempre en la guerra, la Constitución con el contrato social de Rousseau es lo que consigue, por una vez como hito histórico, el tema, pues aquí en la Lidia el que ganaba
era el poseedor de la verdad. Cuando eso pasaba, se decía que el sol volvía a emperar y ganaba las tinieblas. Y es un poco el caballero negro y el caballero blanco, por así decirlo. ¿Y qué objetivo tenías cuando escribiste este libro? Bueno, el objetivo primero encauzar en este caso, contradicción de lo que estaba pasando realmente en una plena constitución, porque recordar que somos, hace poco éramos la 19, actualmente somos la 21, hemos bajado, pero han bajado todos los estados en general del mundo. Esto lo dice The Economist y otros centros especializados en democracias. Y claro, ser la 21 democracia más plena del mundo es una garantía, con lo cual el tema de, por ejemplo, la libertad de expresión que tanto se ha manipulado y ha sido, digamos, la base de esta inmersión que ha habido de separatismo, no tendría, si se respetaran los límites y las limitaciones, esto no pasaría. Entonces, ¿cómo lo decimos? Pues lo decimos en un tono jocoso, porque evidentemente al pueblo catalán evidentemente no se le critica, sí a la élite que ha provocado esto, puesto que teníamos una trayectoria, teníamos una imagen que posiblemente se ha destruido por el tema separatista y hay que volver a reconstruir de alguna forma. Y esto se dice en un plan, digamos, muy jocoso, usando la literatura, usando la guerra de sesos, como os decía antes, la Celestina de Fernando Virgos, el arcipreste de Ica poniendo el cepo, después venía el cerrajero y sacaba sus beneficios, se levantan las órdenes de caballería, porque claro, el señor Arthur, el escocés, porque le gustan mucho las altas escocesas, y la jurisprudencia de allá, por el precedente que aquí no existe, pues al querer ser caballero, pues deberá asumir estas reglas como en su día lo asimiló Tirant lo Blanc. Entonces, es una salida, digamos, una respuesta para ver la posible viabilidad de esta evolución o involución democrática más bien que ha existido, que no tiene nada que ver con Quebec, que no tiene nada que ver, como ha quedado patente por todos los organismos y tribunales internacionales y consejos, no tiene nada que ver tampoco con el tema escocés. Y esto es un poco de lo que trata. También al mismo tiempo tiene un conocimiento bastante profundo, porque supongo que a esa élite no le gustará evidentemente el libro, y conoce el Quijote, a veces asimila las aventuras, por ejemplo la cueva de Montesinos, donde alguien espera allí Catalina la Bella, porque todo el mundo quiere ligarse a Catalina la Bella, tanto sea Arturo, como el caballero de los Sors. Esto hay que interpretar quién es el caballero de los Sors, o quién es, por ejemplo, Juana de Arco. O sea, hay que conocer un poquito el contexto catalán para entender los personajes que actúan, que es legítima crítica política, con ironía, con estilo, con literatura. Se hace un repaso histórico un poco de lo que es Hispania, desde siempre, desde la unión de los reyes católicos, de lo que nos ha unido más de lo que nos ha desunido, de la Constitución, de las peculiaridades catalanas. Por ejemplo, Falcon Crest, después de una epidemia que hubo al final del siglo XIX, realmente el vino de aquí viene de esa zona. La sardana catalana, por ejemplo, lo que son las bases modernas, si bien eran previas, evidentemente, es un andaluz de Jaén las que lo pone. La exposición de 1888 es un gallego carlista de La Coruña que se hipoteca para empezar esa brillante transformación primera de Barcelona. Y en definitiva, con un toma y un daca, a veces asimilando aventuras del Quijote y a veces mutando aventuras del Quijote, por ejemplo la de las ventas, cuando teóricamente le corta la cabeza al gigante, pero que realmente dice que son unos cueros de vino, pues aquí se transforma, que a veces es el capítulo más sibarita del libro, y entonces realmente le corta la cabeza al gigante. Sancho, de hecho, en el Quijote, no sé si el capítulo 30 o así, dice que dio fe, que vio rodando la cabeza por el suelo. Entonces, claro, el ventero, con el vino derramado, pues no estaba para historias. Pero resulta que realmente era sangre, se transforma. Entonces, ¿cómo se transforma la sangre en vino? Porque está Merlín por medio, y sabéis que Quijote iba ganando títulos, el señor la triste figura,
el Señor de los Leones con la aventura de las jaulas, y aquí sería el Señor de los gigantes. Realmente el vino se convierte, la sangre se convierte en vino, cae a la cuadra, ahí está Rocinante, el Rocío, el pobre que no tiene nombre, y la burra Francis. Uno quiere ligar con otro, uno coge una concentración etílica de cuidado por este buen vino castellano que flipa, uno quiere hacer un trío, el otro no está de acuerdo, allí se monta una tangana de 1000 demonios, y os puedo garantizar, y yo creo que si Cervantes se levanta, y no creo que sea prepotente decir que hubiera sacado el gorro y hubiera dicho, chapo, esto está superado, ¿no? Sí es cierto que de aquella la Inquisición no estaba para historias, el tema, sabemos que Cervantes era un pillín, en cuanto que, si realmente miramos el Quijote, es una sucesión sucesiva de historias amorosas, unas incrustadas dentro de otros episodios. Aquí pues hay un poco más de albedrío, y más siendo Avellaneda, que no lo dice, ya lo adelanto, el caballero que está dando clases magistrales, se puede permitir un poco más el lenguaje, digamos, de la guerra de sexos, por así decirlo. Y entonces es como si la estructura del libro fuera un Quijote paralelo, ¿no? Un Quijote de ahora. Es como un Quijote, de hecho empieza con una invocación, porque sabemos que el Quijote en las últimas páginas tiene una prohibición expresa de volver a levantar los libros de caballería, y entonces hay una invocación que ya es el primer escollo para la persona que no está, digamos, un poco ducha en literatura clásica. Es decir, que nos recuerda un poco pues aquellas solemnes, cómo empezaba la Odisea, cómo empezaba la literatura universal. Siempre se hacía una invocación grandilocuente, y este es el caso. Entonces yo tengo amigos, por ejemplo, tengo gente que trabaja en aviación, que son pilotos y demás, y realmente les cuesta mucho, pero claro, son de ciencias, y aquí o tengo gente que, por ejemplo, ha leído mucho y también le cuesta. Y digo, ¿pero has leído literatura clásica? No. Digo, ahí está el problema, ¿no? O sea, requiere un poquito de tablas y un pequeño esfuerzo, da muchos datos, después entra también la filosofía, se habla de Rousseau, del contrato social, lo que habíamos comentado antes, que fue lo único que hizo mito que la humanidad dejase de guerrear, y la Constitución pues son las reglas del juego, evidentemente. Ahí tenemos, por ejemplo, la Constitución republicana del 31. Son como las reglas del juego de fútbol. Si todo el mundo respetase esas reglas, no hubiese habido guerra civil, no hubiera 600.000 muertos en la cuneta, tanto de la derecha como de la izquierda, porque aquí nada más parece que se habla de una cuneta y son de dos. En definitiva, que se trata con bastante jocosidad, con muchos datos históricos, volviendo un poquito la legitimidad de nuestra unión desde los reyes católicos, e incluso anteriormente, porque a fin de cuentas Hispania desde los romanos siempre para ellos fue una unidad, y buscando las cosas que nos unen y no tanto las que nos desunen, y buscando sobre todo el Estado de Derecho, el status quo y las reglas que imperan en toda la faz de la tierra, puesto que el derecho que ellos alegan, el derecho que es de independizarse, no existe realmente. Se hizo en su día por la ONU para terminar con las colonias, pero no es el caso de España, evidentemente. Tampoco es el caso de Escocia ni el caso de Quebec, puesto que la Constitución española, la soberanía radica no en el monarca, la soberanía nacional radica en el pueblo español en conjunto, porque aquí se intenta de fraccionar como vasos comunicantes. No, el soberano, si alguien tiene que votar, tiene que ser el español en conjunto, suponiendo que el referéndum, que también es competencia del Congreso, de representantes del pueblo, estuviese de acuerdo y superado los 2/3. Es la única manera de no hacer una involución en derecho, y eso se han encargado de recordarlo los tribunales, todos los gobiernos, en definitiva, que es el status quo internacional de la legalidad internacional vigente, por así decirlo. Y aparte del Quijote y de los libros de caballería, ¿tiene algún precedente este libro? Los precedentes, sabemos que hubo muchas interpretaciones de Quijote de todos los siglos, y así la que más se asimila un poco, la que intentaron los intelectuales en el año 36 para evitar la guerra civil, se intentó sacar a colación una figura que realmente es el rey de toda Hispanoamérica, porque Quijote sabéis que está respetado, que todos los intelectuales
cogen esa referencia. Por ejemplo, Alfonso Guerra lo ha leído, dicen, 50 veces, que es un gran especialista. Vargas Llosa, en su día el premio Nobel García Márquez, muchos de los personajes de su gran éxito de 100 años de soledad, en cierta manera maman y beben del Quijote. Es decir, que es donde nace la novela moderna. O sea, realmente Cervantes, que no tuvo la posibilidad de hacer estudios universitarios, pero sí, como él decía, el que lee sabe mucho y el que viaja ve mucho. Realmente, por ejemplo, el tema de las ventas que tanto salen en el Quijote, ¿dónde está el motivo? Que Cervantes era como, era ambulante, o sea, nunca estaba parado realmente. Se va a Italia porque dicen que acuchilló, parece ser, a un español que fue perseguido, allí entró en las milicias, después fue prisionero, digamos, digamos, de los piratas, posteriormente con su hermano una orden que es aquí de Barcelona, precisamente lo libera, los mercenarios, y posteriormente pues, hace de cobrador de impuestos. Por ejemplo, cobra los impuestos para la Gran Armada, es metido en la cárcel, que ahí es donde él conjuga un poco el Cervantes, porque dicen que se ha quedado con, no cuadran las cuentas, con lo cual después es eximido, y siempre está viajando con la familia de Valladolid para Madrid, de Madrid para Sevilla, y siempre está un trotamundos, y por eso que era una persona que tenía mucha invención. Es más, os voy a contar un secreto que poca gente sabe, es un dato moderno, que por ejemplo cuando se dice, ¿por qué se dice en un lugar de cuyo hogar no quiero acordarme? No es porque no se quiera acordar. Unos dicen porque era manchado, que tal vez era judío, hay mil y una teorías. Lo cierto y evidente, y esto se lo comenté un día a Vargas Llosa por mail, de que, supongo que ya lo sabría, tiene muchas más tablas evidentemente, es que parece ser que recientemente se ha encontrado un pueblo en Castilla donde a pleno sol, tal como empieza el Quijote, parece ser que un procurador se le cruza el cable, se disfraza con toda la parafernalia y con todos los artilugios que lleva, en este caso, Quijote, y ataca al cacique del pueblo. Ese pleito queda datado y entonces tenemos que entender que Cervantes, ese es el pueblo en concreto. ¿Y por qué lo ocultó? Porque evidentemente, igual que antes era amigo, Lope de Vega después era enemigo, él y su cuadrilla, y lo iban a criticar mucho al respecto, con lo cual yo creo que él empezó en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero recordarme. ¿Entiendes? Bueno, y ¿dónde podemos comprar? Se puede comprar en Amazon, está en Amazon, pero yo recomiendo, puesto que Amazon sabéis que solamente paga un 15% de los impuestos que gana en nuestro país, os recomendaría Van. Primero porque tiene más calidad, el papel es papel, los dibujos son mejores y la presentación es mejor. Van Editorial, esto lo consigues y viene muy rápidamente también. ¿Pero dónde vamos a comprar Avant Editorial? Avant Editorial, pues simplemente tenéis que hacer el enlace, simplemente ponéis en internet Avant Editorial y entonces ponéis el New Quijote y el desafío separatista, que ya sabe, y ya os manda la referencia y funciona lo mismo que si compraréis por Amazon, exactamente lo mismo y posiblemente en menos plazos llegará a casa. Y ahora te voy a meter en un lío, que no te esperas. Mira, estoy pensando que, claro, este libro para los amantes del Quijote es fantástico, para todo el mundo es fantástico, pero para Carmen Penacho, por ejemplo, para la presidenta de la Cervantina, por ejemplo, y todas las personas que van allí, pues puede ser, vamos, un regalo muy importante poder comentar cosas del Quijote y ponerlas en relación con el New Quijote. ¿Podemos tener una charla aquí con Carmen Penacho, por ejemplo? ¿Te atreves a tener una charla aquí, que venga ella y que podáis hacer? De hecho tienen conocimiento y de este concreto capítulo 4 Sibarita, que es el de la venta, fue expresado hace años, porque este libro está hecho en el transcurso de unos 6 años. Claro, nosotros nos dedicamos al derecho, no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, y entonces en ese interín, pues una vez se presentó allá, y por cierto, con mucho éxito, ¿Sí? con mucho éxito. Pues, ¿qué os parece? ¿Lo hacemos? Que
que puedan comentar aquí delante de todo el mundo cositas del Quijote. Por mí encantado. Porque a lo mejor resulta que no se quiere acordar del nombre porque había alguna señorita ahí que le dijo que no. Estupendo, estupendo. ¿No? Pues bueno, pues esto es lo que hay. Sí, es cierto, ¿Sí? y quiero decirlo... ¿Te atreves? Sí, sin problema. ¿Sí? ¿Le decimos que venga? Sí. ¿Hacemos otra? Y solamente... Venga, pues haremos otra charla con Carmen Penacho y si ella quiere, por supuesto. Y finalmente solamente quería decir de la prensa libre, que entendemos que también existe la prensa libre, aquella que no es subvencionada, que dice verdades y por ello posiblemente no tiene medios, que es más limitada pero que refleja posiblemente más la realidad porque es más objetiva. Sí es cierto que lo ha reflejado la revista del Vallés, revista del Maresma, el Catalán, que tuvo la delicadeza el año pasado, porque el año pasado lo intentaron camuflar el Gran Dragón, el único dragón o el más grande, en cuanto que estaba la pandemia. Este año sí está la excusa, pero no es tanto, y solamente estos medios, y es posible que también el Confidencial lo refleje. El resto, ya te digo, por discreción, por subvención, por miedo, por prudencia, pues realmente están intentando taparlo y para eso es este vídeo, para que la democracia de los medios llegue a todos sus sitios. Y agradecimiento a José y a ti por la amabilidad que habéis tenido. A ti por haber venido y todos, pues nada, nos despedimos de vosotros ya y el día 23 a comprar el Gran Dragón.